es ayudar a la flexión del hombro y me permite también, me ayuda a la rotación medial del brazo. Muy bien. Pasemos ahora, aquí puedo ver el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Y este es el músculo subescapular. Hablemos del músculo redondo menor. Músculo redondo menor. Él se va a originar en el tercio medio del borde del borde lateral de la escápula. Tercio medio del borde lateral de la escápula. Y va a terminar, ese músculo va a terminar. ¿Quiénes son estas? Va a terminar en la parte inferior del tuberosidad mayor del húmero. En la parte inferior de la tuberosidad mayor del húmero. Miren la tuberosidad mayor del húmero acá. Y acá encuentro el redondo menor. ¿Sí? Debajo de ese músculo redondo menor tengo el redondo mayor, que se origina en el borde inferior o en el ángulo inferior de la escápula y en el tercio inferior del borde lateral de la escápula, y va a terminar este músculo redondo mayor en el surco intertubercular, en el borde medial del surco intertubercular. Señora. ¿Cuál es la función del redondo menor? Ya. La función del redondo menor, rotar lateralmente el brazo, Y la función del redondo mayor, igual que la del pectoral mayor, AD del brazo y rotación medial del brazo. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, como les decía, importante, chicos, supraespinoso, que se va a originar en la fosa supraespinosa y termina en la parte superior de la tuberosidad mayor del húmero, de la tuberosidad mayor del húmero. Infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinoso y termina en la parte media de la tuberosidad mayor del húmero. Redondo menor, que lo acabamos de ver, que se origina en el tercio medio del borde lateral del húmero y termina en la parte inferior de la tuberosidad mayor del húmero. Subescapular, se origina en la fosa subescapular y va a terminar también en el borde medial del surco intertubercular. Estos cuatro músculos, ¿cuáles? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, me van a formar una estructura que se llama el manguito de los rotadores. No sé si ustedes han escuchado. El manguito de los rotadores. Y eso es muy importante porque ese manguito de los rotadores se lesiona frecuentemente. ¿Sí? Cuando la persona hace movimientos anormales, cuando la persona hace movimientos repetitivos. Entonces ustedes van a ir a muchas cirugías, van a asistir a muchas cirugías donde se está haciendo la sutura del tendón de alguno de esos cuatro músculos. Se está haciendo la tenorrafia, ¿sí?, del tendón, la tenorrafia de alguno de estos músculos. Por lo general, pero no quiero decir que sea siempre, por lo general va a ser el que más comúnmente ve uno que se lesiona, es el tendón del supraespinoso. Pero eso no quiere decir que uno, que sea siempre el supraespinoso, o dos, que no pueda empezar la lesión por alguno de estos otros músculos, ¿cierto? Pero sí o sí, en ortopedia, ustedes van a asistir a esas tenorrafias, ¿sí? Bueno. Muy bien. Pasamos al brazo. El brazo, los músculos del brazo se dividen en dos compartimentos. Tenemos un compartimento anterior en el brazo, ¿sí? Perdón un momentico, enciendo la luz.
tenemos brazo, compartimento anterior, tenemos el compartimento posterior. ¿Sí? En el compartimento anterior, los músculos se dividen en dos capas, en una capa superficial y en una capa profunda. Veamos los músculos del compartimento anterior, capa superficial. Ahí encontramos un solo músculo que se llama el músculo bíceps. Ese es el músculo superficial del compartimento anterior. Músculos profundos del compartimento anterior, el braquial anterior y el coracobraquial. ¿Sí? Y estos dos son músculos del compartimento posterior. Veamos de esto solamente el bíceps. Del compartimento anterior veamos solamente el bíceps. El bíceps tiene, bi, ¿qué significa? Dos. Ceps significa cabeza, vientre. Entonces, este músculo bíceps se caracteriza porque son dos porciones, dos vientres, dos cabezas. Una cabeza se va a llamar larga y otra cabeza se va a llamar corta. Mírenlos acá, las dos cabezas. 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Hablemos primero de la cabeza corta. ¿Dónde se origina? En toda la puntica de la apófisis coracoides. En toda la puntica de la apófisis coracoides. A ver si se acuerdan, vamos a ver. Espérense, a ver. Aquí está la apófisis coracoides, se la voy a hacer, ¿cierto? Apófisis coracoides. Aquí, en toda la puntica, comienza la cabeza corta del músculo bíceps, ¿sí? ¿Listo? Y acá, ¿cuál se origina? Perdón, ¿cuál termina? ¿Cuál termina ahí? Ya lo vimos. Vamos a ver si están poniendo atención. ¿Cuál termina ahí? ¿Cuál? Ellos terminan en la tuberosidad mayor del húmero. El deltoides. ¿Cómo? El deltoides. No. El deltoides termina por acá. Sí. El pectoral menor. No le están poniendo cuidado al pobre viejito Henry. Pectoral menor, tercera, cuarta, quinta costilla, se dirige hacia arriba y termina ahí. Por detrás del músculo, pues por detrás en la inserción, ¿no? Del músculo o de la porción corta del músculo bíceps. Pongan atención. Estamos como dormidos. Porción corta. Entonces, en la punta de la apófisis, coracoides. Porción larga, en el tubérculo supraglenoideo. Tubérculo supraglenoideo. Las dos porciones bajan, ¿cierto? Forman un solo músculo y eso me forma un solo tendón. Y ese tendón, mírenlo acá, termina en la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. Ahí termina el músculo. Ahí termina el músculo bíceps. Esta es la tuberosidad del radio. Acá termina el bíceps. ¿Sí? Función del bíceps. Uno creería, ¿sí?, que es un flexor. ¿Por qué? Pues es que como tengo bata, entonces, y quitarme la camisa para mostrarles mis músculos pectorales mayor, menor, tan desarrollados que tengo, pues me da pereza. Pero cuando una persona va al gimnasio, apenas las niñas ven que el señor hace así y se le arma aquí esta pepa, de una vez diría uno, no, es un potente flexor, porque la persona hace así y eso se le arma esta pepa acá grandísima. Y no. El músculo bíceps es un potente supinador. Es un potente supinador. ¿De qué? Del antebrazo. Muevan el antebrazo así y pónganse la mano en el bíceps y van a sentir el movimiento del músculo.
Vuelvo a repetir, uno creería que es la flexión y no es así, ¿cierto? Muy bien. Quito ese músculo bíceps, que era el superficial, chan, y me quedan los dos músculos profundos. Se fue la luz. Eso. Se fue la luz, pero ya llegó la luz. No, es que fui a mirar a ver allá donde las luces del bombillo de allá a ver si se había ido la luz o de pronto. Ya, veremos a ver. Bueno, entonces, al quitar yo el músculo bíceps, que es el músculo superficial es el músculo de la capa superficial del compartimento anterior del brazo, me quedan los músculos profundos, que son dos. Uno que va así, por la parte medial superior del brazo, que se va a llamar el músculo coracobraquial, y uno que va a ir por la parte inferior medial del antebrazo, que se va a llamar el músculo braquial anterior. Esos dos músculos son los potentes flexores, pero más el braquial. ¿Ya empezó? Braquial anterior. Bueno, sigamos. Entonces, compartimento anterior del brazo. Compartimento anterior del brazo. La función de ese compartimento es flexo-supinación. Supinación, pero más la supinación. Tenemos tres músculos en ese compartimento anterior. Uno en una capa superficial que se llama el músculo bíceps y otro en una capa, dos más en una capa profunda que se llama arriba córaco braquial y abajo el braquial anterior. ¿Sí? Muy bien. Y ahora en el compartimento posterior tengo un músculo que se llama tríceps. Si el bíceps estaba formado por dos porciones, el tríceps, ¿cuántas porciones tiene? Tres. Tiene una porción larga, una porción lateral y una porción medial. ¿Sí? La porción larga, ¿dónde se origina de ese músculo tríceps? En el tubérculo infraglenoideo. ¿La larga? La porción larga. En el tubérculo infraglenoideo. La porción lateral se va a originar en la cara posterior lateral del húmero. Y la porción medial en la porción posterior medial del húmero. ¿Cierto? ¿Cómo, señora? La porción medial, ¿cuál? En la cara posterior medial del húmero. Luego las tres porciones se unen y me forman un solo músculo que se llama el músculo tríceps. Y ese músculo tríceps va a terminar en el olecrano. Olecrano. El olecrano es a nivel del cúbito. Olecrano. ¿Cuál es la función de ese músculo tríceps? Extensión del brazo. La extensión del brazo. ¿Sí? Si ustedes extienden el brazo, lo llevan hacia atrás, inmediatamente sienten cómo se contrae el músculo tríceps.